Buenos días. El tema que tengo en la tesis es el reconocimiento de acciones cotidianas basadas en información multimodal. Primero, para que una máquina pueda reconocer una acción sin la intervención de un humano por lo menos fue un motivo para mí para poder realizar esta investigación. Ahora, ¿en qué tenemos que empezar definiendo qué es una acción cotidiana, ¿verdad? Las acciones cotidianas van a variar dependiendo del ambiente. Por ejemplo, me voy a poner en un jardín de niños. En un jardín de niños, ¿qué sería una acción cotidiana? Una acción cotidiana sería que los niños salten, griten, hagan bulla. Muy distinto a un salón de clases de una universidad donde de repente las acciones son sentarse, pararse, levantar la mano y no es más que eso, ¿sí? Entonces, una acción cotidiana no es siempre lo mismo. O como en la calle podría ser caminar, ¿sí? Pero de repente no va a ser empujarse o todo eso. Entonces, el concepto de acción cotidiana varía respecto al ambiente donde ésta se realice. ¿Por qué hacer esta investigación? Primero, tenemos muchos lugares donde poderla aplicar. Uno de ellos es los sistemas interactivos, donde actúan el humano-computadora. Hay una investigación donde se describe las acciones de información de sonido, el cual le describe las acciones que este robot reconoce y le da una mejor calidad de vida al usuario que está usando. Otra acción muy importante es la videovigilancia. Podemos reconocer acciones en bancos, aeropuertos, fronteras, espacios públicos. Podríamos reconocer acciones como la de dejar una maleta. Abandonar una maleta no es algo normal. Nadie va a un aeropuerto a olvidarse la maleta, es más, podríamos tomarlo hasta como terrorismo. Todo esto podría aplicarse en diferentes zonas y esto de aplicarlo en aeropuertos, fronteras, nos va a ayudar bastante. Salud, poder reconocer acciones para un gimnasio, para entrenadores, para terapia física también es importante, porque pasa que cuando vas al gimnasio tú crees que estás haciendo el ejercicio correcto, pero quizás no lo estás haciendo y te estás llegando a lastimar. Con este tipo de reconocimiento de acciones podemos llegar a reconocer si estás haciendo bien la acción o no la estás haciendo bien. Así te va a traer más beneficios. Ok, ¿a qué me refiero con información multimodal? Nosotros conocemos la información normal, que es la RGB, que es la intensidad, ¿verdad? Tenemos un montón de cámaras en la ciudad de la cual me brinda esta información. ¿Qué otro tipo de información hemos trabajado? Creo que la mayoría conocemos el Kinect. El Kinect es un complemento del Xbox, ¿verdad? Es un complemento muy barato, el cual me brinda a mí información de 3 tipos. No, me brinda mucho más información, en este caso yo voy a utilizar 3 tipos. ¿Cuáles son? Intensidad, que es el valor de cada píxel, es la intensidad de luz que yo recibo. Y voy a utilizar profundidad, donde el valor de cada píxel es la distancia entre la cámara y donde se realiza la acción, ¿verdad? Hasta ahí son 2 canales de información que hasta ahora ya se han realizado investigaciones. Vamos a ver cuál es el problema o cuáles son los pasos a seguir respecto a esto. El hombre puede analizar e interpretar los datos visuales de forma rápida y fácil ante las adversidades impuestas por el medio ambiente. Por ejemplo, si yo les digo, por favor miren las imágenes de arriba, ¿qué me van a decir? Que son caballos, ¿verdad? No importa si es que hay luz, si es que no hay luz, de repente en la imagen de abajo la posición o si son más pequeños o son más grandes. Para nosotros como humanos es muy fácil reconocer esto y pasar estas adversidades por alto. Como el fondo, tener un fondo dinámico es uno de los problemas más complicados que he tenido en la investigación. ¿A qué me refiero con un fondo dinámico? Yo puedo realizar una acción, por ejemplo, en un cuarto cerrado donde el fondo no va a cambiar, siempre va a ser un cuarto, ¿verdad? O podría realizar una acción, por ejemplo, en una plaza o en un parque, donde el fondo siempre va a cambiar, porque, por ejemplo, va a haber niños jugando, va a haber carros pasando, y todo esto es lo que cambia. Para mí, como humano, es muy fácil reconocerlo, pero para la computadora no lo es.
Ahora, oclusión es otro de los problemas que sufrimos bastante en este tipo de investigaciones. La oclusión es cuando la imagen no se ve por completo, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de dos tipos de información, intensidad y profundidad. Vamos a ver cuáles son las ventajas de poder trabajar con intensidad. Intensidad es muy rico en textura y color y es ideal para el procesamiento de imágenes. Quien haya trabajado en procesamiento de imágenes puede decir que trabajar con intensidad sí me va a permitir mucho el procesamiento, el utilizar cualquier método. Ok, ¿cuál es la desventaja? Es sensible a las variaciones de iluminación y un fondo desordenado y dinámico me va a causar muchos problemas. ¿A qué me refiero con variaciones de iluminación? Yo puedo estar realizando la acción acá, por ejemplo, estoy hablando con ustedes. ¿Qué pasa si no hay luces? Lo más probable es que no me miren, pero yo voy a seguir realizando la acción, ¿verdad? Entonces, eso es un problema de intensidad. En las investigaciones actuales, ¿qué se ha hecho para poder levantar estas desventajas? Se ha trabajado con la intensidad. ¿Qué es lo bueno de la intensidad? Primero, es invariable la iluminación, ¿sí? Si apagamos las luces, el Kinect va a seguir detectando porque yo sigo a la misma distancia de la cámara. Ahora, es muy fácil segmentar, ya que me brinda tonalidades distintas, por lo cual me va a ser muy fácil segmentar. Ahora, ¿cuál es la desventaja? La oclusión parcial o total. ¿Qué pasa si es que yo, por ejemplo, estaría hablando detrás del pupitre? Ustedes no podrían verme al 100%, ¿cierto? Entonces eso sería una oclusión y de repente no reconocer la acción en forma correcta. Y tenemos huecos de información. ¿A qué nos referimos a huecos de información? Son los píxeles negros que nos manda el Kinect. Estas son imágenes, por ejemplo, en esta acción la grabamos en la cafetería, es una base de datos que hicimos aquí con los compañeros de la maestría. La acción es apagar la luz, simple. En la parte de arriba tenemos la variación con luz y sin luz, ¿sí? Y la parte de abajo es apagar la luz antes de realizar la acción y después de realizar la acción. Se dan cuenta la variación de la iluminación en lo que es intensidad, pero en profundidad no hay diferencia, porque la acción sigue a la misma distancia. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de esto? Yo regreso ahí, ok, no hay problema si fuera profundidad, pero en este caso está apagando la luz y solo logro ver un brazo, ¿sí? Eso sería una oclusión parcial. Entonces, la acción debe ejecutarse siempre en el campo de visión del observador. La detección y seguimiento de objetos son sensibles a la oclusión, pero sabemos que no siempre la acción se va a realizar en medio del campo. ¿Qué otro canal yo le podría aumentar a esto para que realmente pueda reconocer acción? Pues pensamos en el canal de audio, ¿sí? Yo puedo reconocer una acción en cualquier momento. Por ejemplo, si yo estuviera usando una licuadora, ustedes podrían reconocer la acción, esté realizándola frente a ustedes o la esté realizando detrás de una puerta, por ejemplo. Ustedes pueden reconocer y tenemos sonidos tan característicos como el caminar, como a ver, les doy un ejemplo, como hasta del fuego. Ustedes se han dado cuenta que estamos en una fogata, podemos escuchar ese sonido. Entonces, hay sonidos que son muy característicos. ¿Cuál sería la ventaja? ¿Qué pasa si es que yo camino por aquí con zapatillas? Eso no me va a dar a mí ningún sonido, ¿verdad? Pero si yo complemento estos tres canales de información, podría hacerlo. Podría reconocer las acciones de mayor forma. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la tesis? Proponer un modelo de reconocimiento de acciones con la combinación de información multimodal, teniendo en cuenta que información multimodal ahora va a ser intensidad, profundidad y audio. ¿Qué hicimos? Recibimos la información en los tres canales, ¿sí? Intensidad, profundidad y audio. Pasamos a la extracción de características. Usé STIP para intensidad, HAWK para profundidad y utilicé para el audio dos descriptores, el espectrograma y el MFCC. Después de esto utilicé bolsa de palabras y después hice la clasificación. La extracción de características. Como ya vimos, utilizamos un descriptor
diferente para cada canal de información. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué no utilicé Hog para, por ejemplo, intensidad? ¿Por qué no utilicé Steep para profundidad? Hice varias pruebas, utilicé varios descriptores y después de esto llegué a que este me daba una mayor asertividad en las acciones. Utilicé bolsa de palabras para la clasificación. Generamos un diccionario con el 10% total de las acciones que tenía, ¿sí? Utilizamos varias bases de datos que lo vamos a ver en un momento y de eso utilicé el 10% para generar mi diccionario y utilicé 500 palabras en profundidad e intensidad y 350 palabras en audio. También, ¿por qué utilicé estos valores? De la misma forma, fue el resultado de varias pruebas. Y la clasificación la hicimos con el SVM, todo esto lo hice en MATLAB, no tuve que, utilizamos las funciones nativas del programa. ¿Qué base de datos utilicé? HMA es una base de datos en la cual me brinda estos tres tipos de información, que es intensidad, profundidad y audio. Tiene acciones como que muy fácil y también muy complicadas de reconocer. Por ejemplo, sus acciones es cuando tú tomas desayuno y las divide en 6 acciones. ¿Cuáles son estas 6 acciones? Primero, abrir leche, vaciar leche y cerrar leche. ¿Sí? Las otras acciones son abrir cereal, verter cereal y cerrar el cereal. Ok, es muy fácil reconocer vaciar leche y verter los cereales, ¿verdad? Pero ustedes podrían, siendo humanos, reconocer la acción de abrir cereal y cerrar cereal, ¿no? O la acción de abrir leche y cerrar leche, son acciones ya por sí muy difíciles de reconocer, haciendo nosotros también, ¿verdad? Entonces llegamos a este tipo de información, tiene esas 6 clases, otra base de datos que las hicimos aquí, yo le puse de nombre Kitchen UCSP porque la hicimos con 10 compañeros de la maestría y utilizamos acciones a las cuales quisimos darle un sonido muy característico, como el apagar la luz, usar un cuchillo eléctrico, abrir un jarro, cortar, golpear, usar la licuadora, microondas, lavarse las manos, secarse las manos. Ok, ¿cuáles fueron los resultados usando el método en la primera base que les conté, en la del desayuno? Pues abriendo cereal reconocimos un 90% y logramos, ¿con qué era la otra acción que confundíamos más esta acción? Con cerrar cereal, ¿sí? En verter cereal lo reconocimos a un 98%, en cerrar cereal un 91%, resultados muy parecidos con abrir y cerrar leche. ¿Cuáles son los resultados que más confunde? Pues el abrir con cerrar. Y en verter leche y verter los cereales son acciones que el sonido es muy característico y nos ayudó bastante en eso. Ahora, ¿cuáles fueron mis resultados y cuáles fueron los resultados de la propuesta? Pues lo hice en 2 formas. Uno, con clips, ¿verdad? Dividí las acciones en partes. Dividiendo las acciones en partes logré un 88% y los que desarrollaron esta base lograron un 73%, pero ellos no lo hacen así, ellos toman un video completo y del video completo comienzan a reconocer las acciones. Por eso en el segundo video llegué a obtener un 75% utilizándolo de la misma manera que lo utilizan ellos. Esta es la base de datos que hicimos nosotros. No tenemos con quién compararlo porque todavía nadie ha utilizado esta base de datos. Tenemos resultados altos, por ejemplo, lavarse las manos, el 94%, golpear, y todas son acciones altas. ¿Qué acciones se confundieron más? Las acciones que tuvimos más problemas fue, por ejemplo, el cuchillo eléctrico con la licuadora. Tienen sonidos muy similares, por lo cual me mandaba este tipo de error, de confusión de acciones, ¿sí? Y también la ejecución de la acción son muy similares, ¿verdad? Como el cortar o el golpear, es otra acción que confundía bastante.
Como conclusiones, se obtuvo una asertividad del 88% en promedio en base de los videos de HMA, que es la base de datos del desayuno, al considerar 3 canales de información. Nuestra propuesta trabaja en clips previamente segmentados y consigue identificar qué tipo de clase pertenece cada uno de los clips. ¿Sí? Descriptores de características locales que reconocen acciones se han vuelto muy populares y enfoques de la bolsa de palabras han demostrado ser un modelo eficaz para el reconocimiento de acciones, y esto se debe a que tiene capacidad para hacer frente a las variaciones de tiempo y espacio. ¿Sí? Creamos nuestra propia base de datos donde realizamos 10 acciones que se realizan en una cocina. Esta base de datos se grabó en la cafetería de la universidad y obtuvimos un 86% en promedio de reconocimiento de las acciones. Trabajos futuros. Les comento, tengo… al empezar esta investigación nos enfocamos en humanos, reconocimiento de acciones humanas, pero conversando con un amigo que se dedica al criar vacas, ganado vacuno para acopio de leche a Gloria, me dijo que el problema que más tenían ellos era el problema de reconocer cuando la vaca, no sé si algunos sepan, la vaca entra en celo para que puedan tener la producción exacta, ¿verdad? Para que la vaca produzca más leche. Entonces hemos hecho eso, estamos reconociendo las acciones, hemos llegado a tener resultados, todavía no los he colocado, pero hemos probado también con una vaca separada en un establo aparte, cosa que no es muy real, ¿no? Las vacas no están cada una en un establo, es un establo con muchas vacas. Entonces es otra investigación que pienso hacer. Y el otro que estoy realizando es el reconocimiento de acciones en un gimnasio, ¿no? No sé si les pasa que cuando van al gimnasio el entrenador está por otro lado haciendo cualquier otra cosa en vez de eso, ¿no? Entonces, el reconocimiento y de repente acoplarlo con un sistema que te vaya diciendo tu rutina y sea mucho más fácil. Es una idea que se me ha ocurrido, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? La implementación de un algoritmo para acelerar el proceso de los diccionarios. Eso es otra desventaja que tuve en la investigación. Tuve un diccionario que demoró en ejecutarse casi 48 horas. ¿Sí? No era muy fácil generar los diccionarios. Y otro problema que tengo, esto no es en tiempo real, tengo un desfase de 1 minuto. Ellos dicen, ay, 1 minuto no hay problema, pero no siempre es así, ¿verdad? Entonces no lo tengo en tiempo real. Y utilizar un nuevo algoritmo de clasificación, por ejemplo KNN, o la combinación de algunos, como he visto en algunas investigaciones. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Buenos días, primero. Para el primer trabajo futuro que dijiste de eso del ganado, ¿cómo es que piensas separar todas las acciones que pueden tener, digamos, porque es un sistema como que con múltiples agentes y hasta ahora solo has probado me parece, como que reconociendo una acción por separado? ¿Cómo es que más o menos piensas? Mira, eso fue una duda que tuve al principio, pero después de observar y estar mirando, las vacas no realizan muchas acciones, son muy monótonas, están paradas, están echadas, y cuando ellas entran en celo, comienzan a hacer acciones que no hacen normalmente, comienzan a caminar más, comienzan a saltar y hasta hacen sonidos totalmente diferentes. Entonces, cuando yo tengo con estos 3 tipos de información, voy a poder hacer eso de esas maneras. O sea, la información está ahí, no es muy complicada de hacer. Si fueran, no sé, por ejemplo, niños que realizan N acciones en un día, ahí sí sería complicado, pero las vacas son muy monótonas, se paran, se sientan, se mueven y más de eso no hacen, no hay muchas acciones que reconocer. Gracias. Buenos días. Lo que yo quería saber es ¿por qué utilizas un Super Vector Machine y no has probado tal vez con redes convolucionales, que es lo que actualmente un poco está más de moda, ¿no? Sí, sí, después, y lo tengo planeado hacer en este tiempo. Le utilicé eso, fue lo que en ese momento pude utilizar, en ese momento
salió bien los resultados, pero no es algo que no pienso hacer, es algo que sí lo tengo incluido en trabajos futuros. Gracias por tu recomendación. Hola, buenos días. En realidad tengo varias preguntas y creo que te voy a buscar al final para poder… Sí, no hay problema. Lo primero que quería saber es, ¿por qué dices que no puedes hacer en tiempo real? ¿Qué limitaciones tienes al respecto? La generación de la acción toma, el algoritmo que hemos hecho no es el más óptimo para hacerlo en tiempo real. Tengo un desfase. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer, como de repente lo han hecho los otros compañeros. Sí tengo planeado pasarlo a hacer a tiempo real, pero el algoritmo que he hecho no ha sido tan eficaz para hacerlo en tiempo real. ¿Tu computadora no es un limitante para eso? ¿Perdón? ¿Tu computadora no es un limitante? No, no ha sido la computadora, ha sido igual mi objetivo desde el principio no fue hacerlo online, siempre tenía o sea, mi objetivo fue el porcentaje de asertividad. Ahora sí, claro que me gustaría hacerlo en tiempo real, es por eso que de repente no le di la importancia necesaria a eso en ese momento. Ya, ¿no? te quería comentar algo, no sé si estuviste ayer en la tarde, hice una exposición sobre los problemas que hay en la selva. Y por ejemplo, lo que estás haciendo, lo veo bastante, no sé, una especie de instrumento que podrías utilizar, por ejemplo, para el tema de reproducción de peces en Loreto. Por ejemplo, hay el paiche que justo mostré, el pirarucú, que conoce acá el colega, es un pez bastante particular. El IAC se ha pasado años tratando de ver cómo hacer que se enamoren los paiches. Primero que, o sea, como no sabíamos qué sexo tiene, poníamos de dos en dos en un estanque a los paiches. Total, nos dimos cuenta que después eran macho y hembra, nunca se iban a enamorar. Pero después comenzamos a saber si eran macho o hembra, les pusimos en un estanque y tampoco se podían reproducir. Total, lo que pasa es que el paiche es bien especial a la hora de elegir su pareja. Entonces, lo que se está haciendo en la actualidad, lo que se presume que es, cuando tienes un grupo grande de paiches, unos 20 paiches, algunos comienzan a nadar, digamos, de manera sincronizada con otro paiche. Digamos que nadan juntos y digamos que ahí se puede presumir que ahí va a haber una conducta sentimental y luego se pueden reproducir. Pero por ejemplo, lo que acabas de presentar creo que sería interesante orientar, por ejemplo, para el caso de reproducción de peces, también para el tema de mamíferos también. Y hay otro tema que también hablé ayer, el tema de que en las carreteras, cuando extraen madera, hay también una cierta conducta, en caso de los transportistas, cuando llevan cierto volumen de maderas grandes y todo eso. Yo creo que en realidad tiene muchas aplicaciones en el caso de los problemas de la selva. Creo que te vamos a buscar al final del evento para preguntarte un poco más sobre esto, ¿ya? Muchas gracias. Sí, gracias, no hay ningún problema. De hecho que tiene muchas aplicaciones, como les conté lo del gimnasio, a mí me ha pasado, yo no soy muy sociable y quería ir al gimnasio y no me pasaba y se me ocurrió, y cuando le comenté a otras personas dijo, sí, puede ser, o como lo de las vacas, que también comentándole la tesis a un amigo me dijo, ¿y por qué no hacemos eso si puedo reconocer acciones? De hecho que tiene muchas aplicaciones. Sí, sería muy bueno, no hay problema, busquen. ¿Alguien más? Gracias.